Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. El padre anciano llevaba ya varios meses muy enfermo. Los médicos habían dicho a sus 3 hijos que podría morir en cuestión de días. Estos no se atrevían a llamar al sacerdote porque su padre, a pesar de estar en los últimos momentos de su vida, estaba plenamente consciente. Este hombre había sido muy bueno, pero no excesivamente piadoso. Sin embargo, en el proceso de su enfermedad, les había pedido a sus hijos seguir la misa diariamente por la televisión. Así que decidieron finalmente llamar al sacerdote, esperando que su padre no se impresionara demasiado al verlo aparecer en su casa. El sacerdote, muy amigo mío, que fue el que me contó esta historia, acudió a la casa, y rápidamente los hijos le advirtieron de la gravedad del padre y de cómo a lo mejor no se esperaba la visita del clérigo. Él les tranquilizó, porque la verdad es que los sacerdotes ya estamos muy acostumbrados a manejarnos en estas situaciones, aunque siempre te sobrecoge cada caso, por supuesto, y lo procuras vivir siempre muy unido al Señor. El caso es que la sorpresa fue para los hijos y los demás presentes, los cuales vieron cómo su padre sonrió nada más ver al sacerdote y dijo: «Le estaba esperando. Usted me va a abrir a mí, pobre pecador necesitado, las puertas del cielo». Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María. Nos disponemos un martes más a abrir el Yucat, nuestro catecismo más juvenil, y profundizar en los puntos en que nos quedamos el último día. Esta anécdota con la que hemos abierto el programa nos ha recordado que estábamos tratando el sacramento de la unción de los enfermos. Pues hoy lo terminaremos, si Dios quiere. Tenemos 5 puntos por delante, o sea que bastante contenido, pero vamos, mi intención es verlos hoy para terminar pues con este sacramento. Serán muchas cosas bien bonitas e interesantes las que veremos. Por eso mismo vamos a prepararnos con la oración inicial que hacemos a continuación. Señor Jesús, hermano, amigo fiel y compañero siempre presente a nuestro lado, tú no nos abandonas en los momentos más difíciles de nuestra vida, sobre todo cuando la enfermedad o la vejez nos hacen sentir más frágiles, solos e impotentes. En esos momentos en los que podemos atisbar o ver ya claramente próximo el momento de pasar a la vida eterna. Ahí estás tú, según tu promesa, al lado del enfermo que sufre, al lado del anciano que lleva consigo el peso de los muchos años recorridos y de una vida que llega ya a su fin. Ahí estás tú, Jesús, de una manera especial ofreciendo a través de la Iglesia el sacramento de la unción, junto con la absolución de los pecados. Ahí estás tú, junto al lecho del dolor y de la enfermedad, ofreciéndote como viático para que nosotros no tengamos la sensación de pasar de la vida a la muerte, sino de la muerte a la vida. Como tú en tu Pascua, también nosotros estamos llamados a este momento de paso definitivo y eterno. Te pedimos, ahora que vamos a continuar con el comentario y estudio de los números del Yucat referidos al maravilloso sacramento de la unción de los enfermos, un mayor aprecio y amor a este sacramento y una mayor confianza en ti, Señor de la vida. Te lo pedimos por quien has querido que sea auxilio de los enfermos, tu Santísima Madre y Madre nuestra, María. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega.
Bien, pues comenzamos y hoy la verdad es que no he preparado una de las preguntas que dirigimos siempre a vosotros, oyentes. No vamos a tener hoy pregunta, digamos, de hoy por varias razones. Porque ya os he dicho que tenemos bastante materia para ver, ¿no? Son 5 números los que vamos a tratar hoy del YOCAT. Pero es que además estamos en el mes de mayo. Y por lo tanto, en este mes de María, pues es la campaña de Radio María. Y entonces, pues vamos a recordarlo en varias ocasiones en este programa. Oiremos después una cuña de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, porque en esta campaña de mayo, como sabéis, pues os recordamos a todos los oyentes y todos los que a lo mejor por casualidad, que no es casualidad nunca, sino providencia, pues tenéis puesto ahora vuestro receptor de radio y nos estáis oyendo, que podemos todos colaborar con el sostenimiento de Radio María, por supuesto con nuestra oración, tantas veces en distintos modos de voluntariados, tantos voluntarios, cientos que tenemos en toda España, pero también económicamente, el sostenimiento de Radio María, que sabéis que pues no tiene publicidad y por lo tanto ingresos por este medio, que es normalmente por el que se sostienen todas las radios y todos los medios de comunicación, por la publicidad, Radio María no tiene. Así que la única manera son los donativos de los oyentes. Bueno, pues hay un teléfono al que pues se puede llamar para ofrecer esos donativos, esas ofertas, y es el 91 822 8010. 91 822 8010. Y ya están los voluntarios preparados y las líneas abiertas para que podáis llamar ya durante el transcurso de este programa y durante todo el día y colaborar en esta campaña de mayo de Radio María. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno en los números que tenemos preparados hoy, que va a ser a partir del 243 al 247 del YOCAT. Si recordáis, la semana pasada, pues los 3 primeros números que vimos del Sacramento de la Unción no nos hablaban directamente del Sacramento de la Unción, sino que eran una introducción precisa, maravillosa, necesaria, por otro lado, para entender bien este sacramento de curación. Es el segundo sacramento de curación. El primero es la penitencia, la confesión sacramental. Pero también, junto a él, pues la unción de los enfermos. Es un sacramento específico para los enfermos. La Iglesia ya en tiempos de los apóstoles tuvo un rito propio en favor de los enfermos, que está atestiguado por el apóstol Santiago en su carta cuando dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Fijaos que maravillosamente nos describe ya el apóstol Santiago en su carta, capítulo 5, versículos 14 y 15, lo que es el sacramento de la unción de los enfermos. Por lo tanto, la tradición de la Iglesia ha reconocido en este rito, descrito por Santiago, uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Bueno, pues vamos a empezar por el primer punto de hoy, del YOCAT, que es el número 243. ¿Para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación crítica en su salud. Ha sido muy concisa la respuesta, pero muy clara. La persona que puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos es el bautizado, por supuesto, que se encuentra, dice, en una situación crítica de salud. Nos ha dicho así textualmente este punto, es decir, que la vida corra peligro. Así lo dice textualmente también la introducción que tenemos al ritual de este sacramento, al libro ritual, ¿no?, que
que usamos pues, los sacerdotes en los sacramentos. Cada sacramento tiene su ritual, es decir, su libro, que comienza con una introducción explicando bien el sacramento, ¿no? Entonces, en la introducción al ritual de la unción de los enfermos, dice en el número 8 así: esta santa unción debe ser conferida con todo cuidado y diligencia a los fieles que por enfermedad o avanzada edad vean en grave peligro su vida. O sea, subrayamos lo de en grave peligro su vida, ¿no? Porque así, dicho esto, se entiende que hemos de evitar pues dos extremos posibles, que ninguno es el correcto. La virtud está en el justo medio, ¿no? Bueno, el primero de los extremos sería esperar tan al final de la vida que el enfermo ya no lo llegue a recibir o lo reciba ya moribundo. Fijaos que antes a este sacramento se le denominaba bien la extrema unción. Extrema en el sentido, la Iglesia lo decía en el sentido de última unción, porque unciones durante la vida hay muchas, empezando por la unción del bautismo, cuando se unge al catecúmeno, o luego la unción de la confirmación. Entonces la unción de los enfermos se supone que ya es pues para el tránsito a la vida eterna, por eso es la extrema, pero muchas veces se entendía lo de extrema como, bueno, ya cuando ya no queda aliento de vida prácticamente, de manera que muchas veces, por desgracia, los sacerdotes cuando nos llaman a dar la unción de los enfermos, pues llegamos y la persona ya ha fallecido. Y si la persona ya ha fallecido, ya no puede recibir los sacramentos, porque los sacramentos son para cuando la persona está viva, ¿no? Cuando yo llego a una casa y veo que la persona ya ha fallecido, a una casa o al hospital o donde sea, pues entonces digo ya, ¿pero no le da eso de la unción? Digo, no, porque ya ha fallecido, ya vamos a rezar por ella. Entonces eso es un extremo que hay que evitar, esperar tan al final de la vida que el enfermo ya no llegue a recibirlo. Y el segundo extremo sería todo lo contrario, ¿no? Que se acuda a este sacramento cuando todavía no hay necesidad real de recibirlo, porque no haya una enfermedad que ponga en grave riesgo la vida, o porque, aun a pesar de tener una cierta edad, la persona pues goce de notable salud, ¿no? Sigue diciendo así la introducción al ritual: para juzgar la gravedad de la enfermedad, basta con tener un dictamen prudente y probable de la misma, sin ninguna clase de angustia, y si fuera necesario, consultando la situación con el médico. Es decir, tiene que haber pues un riesgo en la salud, O sea que tenemos que evitar pues el retardarlo demasiado, a riesgo de que la persona finalmente muera sin la unción, como también hay que evitar el pretender el sacramento sin una causa justificada, poniéndose, por ejemplo, en la fila de los que lo van a recibir cuando se administra la unción de los enfermos, por ejemplo, en las parroquias, de forma comunitaria, ¿no? Pues yo me pongo ahí también para recibirlo, que nunca está mal. No, es que tiene que haber una causa, y esa causa tiene que ser pues un riesgo pues grave ya vamos, serio de la vida, ¿no? La vejez es ciertamente una de las posibles razones para recibir la unción, aunque no conste una enfermedad grave, pero siempre que la persona misma o los familiares vean que las fuerzas de la persona anciana se debilitan seriamente, pero esa está la causa, que se vea que hay un debilitamiento serio ya de la salud, O sea, no simplemente porque tengo ya 60, 65 o 70 años, ¿no? O sea, no depende tanto de la edad, sino del estado en el que se ve a la persona. Entonces, si se ve pues un debilitamiento ya serio por motivos de edad, aunque no haya ninguna enfermedad concreta, entonces sí. Y es que, fijaos que se trata de un sacramento de fe, para ayudar a vivir la debilidad corporal. Cuando se administra, ha de expresarse sobre todo la fe, no simplemente recibirlo por si acaso, porque no viene mal, o por mero temor, ¿no? A ver si resulta que luego me voy a morir y no lo voy a haber recibido. A ver, si estás bien de salud, aunque vayas teniendo años, pero
Si uno está más o menos bien, que dice, no, es que mi vida no, es que esté en riesgo, digamos, pues entonces no, tampoco se conviene ni es necesario pedirlo, ¿no? Dice, lo que salvará al enfermo, dice el apóstol Santiago, es su fe y la fe de la Iglesia, no ese por si acaso o ese temor. No tenemos que alimentar ahí una especie de considerar el sacramento como una especie de amuleto, vamos a decirlo así, o de cosa, pues viene bien y pedirlo sin más, no. Es la fe, en los momentos de debilidad, la que tiene que mover a la persona, o a los familiares, en su caso, a solicitar este sacramento, ¿no? La fe del enfermo, por lo tanto, y la fe de la Iglesia, que mira a la muerte y a la resurrección de Cristo, de donde brota la eficacia del sacramento. Por lo tanto, no es que haya una edad determinada para poder recibir ya este sacramento, aunque en algunas ocasiones se haya indicado alguna edad orientativa, pero simplemente orientativa, ¿no? Porque hoy en día sabemos que una persona, no sé, jubilada ya, puede sin embargo gozar de muy buena salud, vamos, estar como un roble, ¿no? De modo que no se puede juzgar que a pesar de los años su vida corra peligro, así sin más. Si son ya, pues, muchos años, ¿no? Cuando decimos esta persona ya tiene muchos años, nos referimos pues ya pues a muchos. Pues los que la persona tiene, entonces sí se puede considerar que aunque no tenga una enfermedad seria, puede ya recibir la unción de los enfermos, precisamente para que el sacramento le ayude a llevar bien esa vejez avanzada, ¿no? Y ese debilitamiento, pues que viene asociado, ¿no? Pues a la edad avanzada, ¿no? También se puede recibir, decíamos, ante, por ejemplo, una operación seria a la que se va a someter la persona, independientemente de su edad, ¿no? En una operación en el que la vida de la persona corra algún riesgo, claro, y siempre que esa enfermedad grave sea la causa de la intervención quirúrgica. Luego está también el caso de los niños, ¿no? En que corra peligro pues su vida por alguna de estas operaciones, por ejemplo, o alguna enfermedad grave. Bueno, pues el ritual explica que los niños podrían recibir también la unción de los enfermos si su vida corre peligro por enfermedad u operación seria, digo, y siempre que ellos comprendan el significado de este sacramento. O sea que en el caso de los niños tienen ellos que tener el uso de razón suficiente para comprender, digamos, de qué se trata este sacramento y que les puede ayudar en su enfermedad, ¿no? Si no, pues tampoco sería correcto administrárselo, ¿no? Otra cosa importante a tener en cuenta es que si no se agrava la enfermedad, no hay por qué recibir de nuevo la unción de los enfermos. Es decir, hemos recibido la unción de los enfermos porque tengo una enfermedad seria o una edad pues ya muy avanzada, y entonces, bueno, pues si puedo recibir otra vez, porque aquí en la parroquia, por ejemplo, lo ofrecen todos los años. Cada año me tengo que poner a la fila. Pues no, si no se ha producido un agravamiento evidente de esa debilidad o de esa enfermedad, pues no tengo por qué recibirlo otra vez. Cuando un enfermo o una persona anciana que ha recibido ya el sacramento no ve agravada su enfermedad, no debe pedirlo otra vez o acudir de nuevo a recibirlo. Y en cuanto a las celebraciones comunitarias, que se celebran en las parroquias, en las residencias, por supuesto, de ancianos, pues la Iglesia, a ver, lo que quiere es que nadie se quede sin este sacramento, nadie que lo necesite se quede sin este sacramento. Pero por ello no hemos de entender que yo me apunto a él sin más. Las celebraciones comunitarias facilitan la recepción del sacramento, pero para aquellos que lo necesitan de verdad. Vamos a pasar de número y antes decir que, bueno, pues el YOCAT da respuestas, la verdad es que bastante ágiles, por eso pues vamos bastante ágiles en este programa, pasando pues de una a otra, no nos estamos en demasiadas explicaciones, yendo a las explicaciones esenciales, ¿no? Y que para mayores profundizaciones, pues tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, al que el mismo YOCAT remite constantemente, es decir, cada número del YOCAT
Si lo tenéis ahí a mano, lo podéis ver. Cada respuesta del YOUCAT luego te viene entre unos corchetes, que son como unos paréntesis, pero así cuadraditos. Entre esos corchetes te vienen los números. Bueno, pues esos números son los del Catecismo de la Iglesia Católica, donde esa explicación que ha dado el YOUCAT pues está mucho más extensa y profundizada en el catecismo que llamamos Catecismo Mayor también, ¿no? Y luego ya sabéis que aquí en Radio María, pues este es el programa sobre el YOUCAT, pero luego tenemos el programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige el Padre Luis Fernando, el director de Radio María, ¿no? A esta misma hora, los miércoles y los jueves. Y entonces él, pues además hace muy poquito lo hizo, ¿no? Pues dedicó varios programas de una forma muy profusa a ver el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? O sea que aquí tampoco vamos a profundizar demasiado, simplemente a decir los datos esenciales, ¿no? Y luego también tenéis, por ejemplo, el programa del Compendio del Catecismo por la tarde, a las 4 de la tarde, creo recordar, sí, a las 4 de la tarde. Un servidor ya lo dirigió hace ya años, ¿no? Hace ya más de 10 años. De lunes a viernes, y también ahí se explica un poco más profusamente, ¿no? Bueno, pues aclarado esto y remitiéndome a esos programas pues para una mayor formación, pues vamos a pasar al número 244, que lo escuchamos a continuación. ¿Cómo se administra la unción de los enfermos? El rito esencial en la administración del sacramento de la unción de los enfermos en la Iglesia consiste en la unción de la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones correspondientes. Bueno, pues nos lo ha explicado de una forma muy concisa, con cómo se administra la unción de los enfermos, ¿no? Dice, el rito esencial es la unción en la frente y en las manos con el óleo sagrado, acompañado pues de la fórmula ritual, digamos, y de las demás oraciones correspondientes, ¿no? La frente y las manos se ungen, ¿no? La persona enferma o anciana que lo recibe, pues extiende sus manos y el sacerdote o el obispo pues unge en la frente primero y en las manos después con el óleo de enfermos, que se llama, ¿no? Fijaos que la frente y las manos pues son dos partes del cuerpo. Antiguamente, antes de la reforma de este rito que realizó San Pablo VI, pues se ungían también otras partes del cuerpo, por ejemplo en el pecho, en los pies, ¿no? Pero luego se redujo y se simplificó este rito, pues simplemente ungiendo la frente y las manos, y tienen mucho significado la frente y las manos, claro, porque se supone que es todo lo que pensamos y decidimos en la frente, ¿no? Ahí pues al lado de nuestro cerebro, de nuestra mente, ¿no? Y luego las manos, todo lo que hacemos, ¿no? Entonces el Señor viene a sanar, porque es un sacramento de curación, pues nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones, de ahí la unción en la frente, y en las manos lo que hacemos, ¿no? O lo que hemos hecho. Entonces es un sacramento de curación en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Bueno, pero de eso hablaremos después, ¿no? Ese sentido más amplio de la palabra curación. Además de la frente y las manos, nos ha dicho este número, pues la materia del sacramento, con lo que se unge, es con el óleo, llamado óleo de los enfermos, ¿no? Que es un aceite, claro, bendecido junto al óleo de los catecúmenos y el Santo Crisma en la llamada Misa Crismal, que se celebra el Jueves Santo de cada año o algunos de los días previos al Jueves Santo por parte del obispo diocesano, acompañado pues de todos los sacerdotes de la diócesis, la Misa Crismal, una misa preciosa. Pues ahí, los que hayáis ido, pues habréis visto que hay un momento en el que se presentan como tres grandes ánforas, recipientes. Uno de ellos es el del óleo de los enfermos, ¿no? Este óleo pues se distribuye después por toda la diócesis, parroquias, hospitales, residencias de ancianos, capellanías. Incluso lo habitual es que cada sacerdote tengamos siempre a mano, en casa o en el coche, un pequeño recipiente llamado crismera para poder ir a dar la unción con rapidez en cualquier circunstancia que se presente, ¿no?
Pero todo ese óleo viene de ahí, de la misa crismal, lo cual significa una unidad grandísima de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues en cuanto, por ejemplo, al lugar donde se administra el sacramento, bueno, pues donde la persona se encuentre, por supuesto, en la casa propia, en el hospital o residencia, donde esté, en caso de no poderse desplazar a la iglesia, porque en la iglesia ya hemos dicho pues que celebramos también comunitariamente, con frecuencia, pues cada año suele ser, depende de las parroquias y de la necesidad que el párroco vaya viendo, necesidad pastoral, pues el sacramento de la unción, ¿no? Entonces, donde está la persona necesitada, acude el sacerdote a administrar el sacramento. O sea que eso no es problema. Se le llama y acude. Si es un hospital, pues los hospitales suelen tener sus capellanes y se les llama, pues y acuden, ¿no? Y si no, pues el párroco, en fin, que no sea ese un problema. Es que no encuentro a un sacerdote, bueno, hay que buscarlo, pero vamos, que allí que va a acudir, La liturgia de la unción de los enfermos comienza, pues con una necesaria preparación, siempre que sea posible, es decir, siempre que no se trate de una urgencia, por supuesto. Si se trata de una urgencia, que la persona pues corre peligro inminente de muerte, pues se va directamente al sacramento, al rito y ya está. Pero lo normal y lo bueno y necesario es que se prepare a la persona en la medida, por supuesto, también que ésta es consciente y que se le ofrezca también la posibilidad de recibir primero el sacramento de la confesión, ¿no? Si ya lo ha recibido la persona antes, o si ya no puede recibirlo porque no está en condiciones físicas de ello, entonces se comienza por el acto penitencial, seguido de la lectura de la palabra de Dios y una breve homilía, ¿no? Después hay una serie de breves peticiones por la persona enferma y a continuación la bendición del óleo en caso de que no estuviese bendecido y seguidamente viene el momento central de la celebración, que es la recitación de las palabras del sacramento y la unción, hemos dicho, en la frente y en las manos. ¿Y cuáles son las palabras que realizan el sacramento, ¿no? Porque hay sacramentos, pues sabemos muy bien, pues las palabras que realizan la Eucaristía son las palabras de la consagración, ¿no? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Las palabras del sacramento de la confesión también las sabemos bien, cuando el sacerdote dice yo te absuelvo de tus pecados. Bueno, pues ¿cuál es la fórmula, digamos, sacramental propia del sacramento de la unción de los enfermos? Pues esta, fijaos qué bonita es, ¿no? Dice el sacerdote, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad, ¿no? Y mientras pronuncia estas palabras, le unge, le hace una cruz con el dedo pulgar empapado en el óleo, le hace la unción en la frente y en las manos, ¿no? Después viene otra breve oración que varía según la condición de la persona que ha recibido la unción, si es un anciano, si es una persona en peligro grave, si es una persona en agonía, por ejemplo. Luego se recita el Padre Nuestro y se concluye el rito con la bendición final. Es un rito que suele ser pues breve. Bueno, uno lo puede, digamos, alargar y solemnizar pues como las circunstancias lo aconsejen, ¿no? Pero vamos, que en sí el rito pues es más bien breve, ¿no? Y en esto consiste básicamente este ritual ordinario de la unción de los enfermos. Luego existe también la posibilidad de administrarlo dentro de la celebración de la misa, ¿no? Y también, por supuesto, de dar la comunión al enfermo, si está en condiciones de recibirla. Claro, esta comunión, cuando se prevé que puede ser la última que reciba en esta vida, se denomina viático. Y de ello hablará más detenidamente el punto 247 del Youcat, que veremos también hoy. Escuchamos ahora el siguiente punto, el 245. ¿Qué efectos tiene la unción de los enfermos? La unción de los enfermos otorga consuelo,
paz y ánimo y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo. Porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. En algunas personas, la unción de los enfermos logra la curación corporal. Pero si Dios quiere llevarse consigo a alguien, la unción de los enfermos le otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su último viaje. En cualquier caso, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados. La verdad es que esta respuesta es tan completa, así como otras son pues muy concisas y hay que explicarlas mucho. Esta la verdad es que lo dice todo y de una manera muy clara, ¿no? Vamos a recordarlo, lo que nos ha dicho. ¿Qué es lo que otorga la unción de los enfermos? Nos ha dicho consuelo, paz y ánimo. Consuelo, paz y ánimo, que es lo que más necesita un enfermo. Una persona pues que se encuentra, digamos, o al final de la vida o con riesgo de pasar a la vida eterna ya, ¿no? De terminar su periplo o su peregrinación, mejor dicho, por esta vida, ¿no? Consuelo, paz y ánimo, fijaos. Y une más íntimamente al enfermo en el sufrimiento a Cristo. Y es que el consuelo, la paz y el ánimo cristianos no son simplemente el consuelo entendido a nivel humano. Pues mira, se ha quedado más tranquilo. No es quedarse como más tranquilo, como más sereno, sino que es un consuelo profundo, que lo da el mismo Cristo. Y de esta manera lo da Jesús porque la persona que recibe la unción de los enfermos puede llegar a vivir que lo que ha pasado es que se ha unido más íntimamente en su sufrimiento a Cristo, que ha unido sus sufrimientos, sus dolores, el momento, su circunstancia concreta, ¿no?, de estar al final de su vida, pues se ha unido más a Cristo, se ha abrazado con Él a la cruz, ¿no? Ha hecho suyas, por ejemplo, esas palabras del Salmo, ¿no? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Es decir, esa presencia del Señor es lo que experimenta la persona que recibe la unción y, por lo tanto, eso es lo que le da consuelo, paz y ánimo. Ya digo, no es simplemente un quedarse así como más tranquilito y más bien, ¿no? O una especie de deber ya cumplido, sino que es un consuelo que tiene una causa muy clara, que es Jesús, que es la presencia de Jesús, el acompañamiento pues más cercano y visible de Jesús, ¿no? Luego hay una razón teológica, claro. A ver, Cristo, dice, nos ha dicho este número del Youcat, Cristo pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. Cuando dice luego el apóstol San Pedro, refiriéndose a aquellas palabras de Isaías, sus heridas nos han curado. Entonces, en el sacramento de la unción de los enfermos esto se vive y se expresa mucho, ¿no? Como el enfermo no vive esa situación de debilidad, de enfermedad, de vejez, así porque sí, como una especie de ley de vida, sino que es ley de amor, en realidad, cuando se abraza con Cristo, ¿no? Luego se da, y esto de verdad que somos testigos, pues siempre que llevamos el sacramento de la unción a los enfermos, somos testigos los sacerdotes, de verdad os digo que es así, ¿no? Que se advierte pues como una sintonía muy especial del enfermo con Cristo sufriente, que se convierte, por tanto, esa situación en una preparación o purificación para lo que vamos a llamar así la Pascua personal de cada persona. O sea, Jesucristo ha pasado la Pascua y la estamos celebrando, el tiempo pascual, pero cada uno de nosotros tiene que pasar su Pascua, porque Pascua es paso de la muerte a la vida. Primero parece de la vida de este mundo a la muerte, pero no es así, es paso de la muerte a la vida, así visto desde la fe, ¿no? Entonces es a la Pascua personal, nadie está en este mundo para siempre, todos estamos de paso, ¿no? De Pascua. Y además nos ha dicho esta respuesta del Youcat que en algunas personas se da la curación corporal. Porque es que la curación en sentido bíblico y en sentido espiritual pues es algo pues como integral. Ahí va el espíritu, pero también el cuerpo. El cuerpo pues puede recibir esas fuerzas
para llevar pues con más ánimo la enfermedad, con más sentido, pero también, pues oye, pues según sea la voluntad de Dios, que es siempre un misterio de amor, para nosotros, pues puede conceder a la persona una curación corporal o una mejora notable, que también es el caso de muchas personas, ¿no? Y si fuera llegado ya el momento de la llamada de Dios a la vida eterna, nos ha dicho el Yucat en este número, la unción proporciona ayuda y fuerza en las luchas corporales y espirituales de este último viaje, ¿no? Todas las tentaciones que hay, ¿no? En definitiva, se da también ese efecto de perdonar los pecados. Si la persona puede hacerlo, pedir el perdón de los pecados, pues lo suyo es que se confiese antes, mediante el sacramento de la penitencia. Pero si no, puede estar, pues porque si no puede recibirlo por estar inconsciente, la confesión también le puede lograr el perdón de los pecados, el sacramento mismo de la unción, ¿no? Incluso de los pecados mortales que tuviera, siempre que la persona tenga implícito, por supuesto, ese deseo de arrepentirse y recibir el perdón. Cuando la persona está incapacitada para expresarse o para escuchar, entonces se procura que dé alguna muestra de fe y de arrepentimiento, por ejemplo, ofreciéndole a besar el crucifijo o hacer la señal de la cruz. A veces ha sido una mirada complaciente o sonriente hacia una imagen de Jesús y de María, ¿no? Son signos de buena disposición para recibir el perdón de los pecados mediante la absolución sacramental. Bueno, pues vamos a hacer ahí una pausa y vamos a escuchar una canción preciosa, de Andrea Bocelli junto con su hijo Matteo, que se titula Ven a mí. Creo que en esta perspectiva de la unción de los enfermos, de pedirle al Señor pues que venga a nuestro lado en los momentos de dificultad, aunque ellos indudablemente no se refieren a ese momento, sino pues eso, a una relación, digamos, de amor y de amor humano, pero sí nosotros la podemos escuchar con este sentido. Es una canción preciosa que escuchamos a continuación. Pensaba que algo podría pasar, las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer, te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor, que sigo dispuesto a amarte sin fin. Pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Si quieres tú, si quieres tú, una luz bella te iluminará, síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no, todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que des cree en ti. Es un viaje eterno, yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame. Ven a mí. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Alzad la mirada,
dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Bueno, pues esas han sido las palabras de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, recordándonos esta campaña del mes de mayo, este regalo que podemos hacer a la Virgen a la vez que colaboramos, o a través, mejor dicho, de la colaboración con la emisora que ella misma pues inspira y hace crecer sin cesar, de una manera preciosa. De verdad, pues cuántos voluntarios, cuántos oyentes que nos escuchan y que ven cómo pues Dios ilumina sus vidas a través de los distintos programas, oraciones, porque aquí hay tiempo para todo, para rezar, para formarse, para, como veis, para intervenir también con preguntas, bueno, pues es una radio tan súper familiar, tan súper eclesial, que la verdad es que da gusto no solamente escucharla, sino poder colaborar con ella. Así que ya tenéis abiertas esa línea o esas líneas de teléfono. El número es siempre el mismo, 91 822 8010. A ver, si cuando llamáis pues tardan en contestar, pues es que buena señal, porque hay muchas personas llamando, Entonces lo que hay que hacer es tener un poquito de paciencia para que alguno de nuestros de nuestros voluntarios que están atendiendo esas llamadas, pues se libere y pueda atenderos. Vamos al siguiente número del YOUCAT, que es el número 246. ¿Quién puede administrar la unción de los enfermos? La administración de la unción de los enfermos está reservada a los obispos y presbíteros. Cristo es quien actúa a través de ellos en virtud del orden sacramental. Bueno, pues ahí nos queda claro en este número del YOUCAT que no los laicos y tampoco ni siquiera los diáconos, sino la unción de los enfermos está ligada al ministerio sacerdotal, porque es revelación misma de Dios por medio de ese texto del apóstol Santiago, cuando dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llamen a los presbíteros de esa comunidad para que oren por el enfermo. Y por supuesto el obispo, que es el que tiene el sacerdocio de primer grado, ¿no? Sucesor de los apóstoles. O sea, obispos y presbíteros son los ministros de la unción de los enfermos. Y digamos, y poco más se puede decir de eso. Los ministros son los presbíteros y los obispos. Pero sí que aprovechamos este número para decir lo que ya hemos dicho antes mediante la anécdota además que hemos escuchado al principio del programa, pues que no tenemos nunca que tener miedo, no tienen que tener miedo los familiares, a que su familiar anciano o enfermo, en peligro de muerte, pueda recibir la visita del sacerdote en casa o en el hospital, porque de verdad os digo que los efectos son sorprendentes. Y es que Dios se muestra muy generoso con sus hijos más frágiles y necesitados, cuando están cercanos a afrontar la recta final de su paso por este mundo, ¿no? Por lo tanto, los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento, porque es la oportunidad de convertir este sacramento en un gran y profundo acompañamiento, precisamente cuando la persona se puede ver más sola, más triste, más tentada, más asustada. Es decir, el sacramento de la unción lleva consigo un convertir la soledad de la enfermedad
en un momento eclesial, que la persona se sienta querida y acompañada por Cristo y por los cristianos, por Cristo y por la Iglesia. El sacerdote es el que en nombre de Cristo va a imponer las manos y va a bendecir con el óleo a la persona enferma o anciana. Pero es la entera comunidad eclesial la que se hace presente allí. Esto es algo muy consolador siempre para el enfermo. O sea, nosotros vemos, digamos, la cosa desde fuera y parece que ahí está sufriendo mucho y a lo mejor pues el que venga al sacerdote pues le impresiona o no sé, le hace sentirse peor, que va, todo lo contrario. Cuidado porque el demonio también nos tienta muchas veces con cosas de estas. Es que es todo lo contrario, es un momento pues de mucha paz, ¿no? Sentirse acompañado, como digo, y que haya una voz amiga que en nombre de Cristo le dirigirá una palabra de consuelo y de paz, consolará y pacificará muchísimo su alma. Luego, qué importante es pues la pastoral de enfermos, ¿no? De hacer buenos equipos parroquiales, en los hospitales, etcétera, para coordinar bien la acción con el sacerdote. Es todo un campo urgente y maravilloso de colaboración laicado-sacerdotes, ¿no? Y vida consagrada, por supuesto, también. Para los sacerdotes la verdad es que es un momento de muchísima paternidad espiritual, de mucha humildad al ver cómo tienes que acompañar con todo tu ser al enfermo, con mucha dedicación, con cariño, con una mirada de fe y esperanza para que el enfermo pueda percibir la caridad, que es fruto de la fe y de la esperanza, ¿no? Qué importante es, por lo tanto, que el enfermo en esos momentos vea a Dios como Padre, que le espera, a Jesús como hermano y amigo que le acompaña, a la Virgen como madre que no deja de la mano a su hijo, ¿no? Bueno, pues vamos ya ahora enseguida con el siguiente número del Yucat, el último que vamos a ver hoy. Es el punto 247 que dice así. ¿Qué se entiende por viático? Se entiende por viático la última sagrada comunión que recibe una persona antes de morir. Esto es el viático, que seguramente lo hemos oído mucho, pues se refiere a la Eucaristía que lo ideal es que acompañe también la recepción del sacramento de la unción de los enfermos. La Eucaristía y la unción de los enfermos es, vamos a decirlo así, una combinación óptima, siempre que se pueda administrar la comunión, por supuesto, a la persona enferma. A veces es un trocito muy chiquitito de la forma, otras veces es comulgar con el cáliz, y otras veces pues no puede ser. Bueno, pues eso pues tiene que acomodarse a cada situación, ¿no? Pero el caso es que esta comunión, que se puede prever que pueda ser la última, ya pues se le denomina así viático, que literalmente quiere decir alimento para el camino. A ver, la Eucaristía siempre viático, es alimento para el camino. Pues siempre nos ayuda a caminar por la vida, nos ayuda a encaminarnos al cielo, que es nuestra meta, ¿no? Entonces la Eucaristía es siempre viático, pero cuanto más en el viaje más importante de nuestra vida, nuestra Pascua, hemos dicho antes, nuestro paso de la muerte a la vida, ¿no? Para que no sea un viaje de la vida a la muerte, sino de la muerte a la vida, ¿no? Entonces, esa experiencia también, esto lo digo ya desde la experiencia personal de administrar tantas veces la unción de los enfermos a personas pues que están ya muy graves, que ves que pues se pueden ir, que incluso pues se dan cuenta de ello, ¿no? Pues la persona experimenta cómo todo se le va, ¿no? La salud, los bienes, los amigos, excepto Jesús, que es el que viene. Entonces es una experiencia preciosa. Parece que todo se va, pero es Jesús el que viene a mi alma, el que cumple hasta el final la promesa de estar conmigo, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, del tiempo de cada uno también, y te acompaña en ese trance final que se convierte en trance, digamos, para iniciar la vida eterna. Momento gozosísimo, intensísimo, el más intenso de la persona, ¿no? Entonces, fijaos qué hermoso es pues que lo pase pues con el Señor, ¿no?
que lo pasemos todos con el Señor, ¿no? Y así se lo pedimos al Señor. Fijaos, por ejemplo, cuando hacemos la oración del alma de Cristo tan bonita que se puede hacer en el momento de la comunión, ¿no? Alma de Cristo, santifícame, etcétera. Llega un momento que le decimos, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, ¿no? Llámame y mándame ir a ti. Qué preciosas esas palabras, ¿no? Pues el viático, la Eucaristía recibida junto con la unción de los enfermos, pues viene a significar eso, el Señor que viene a mí y que me acompaña, que cuando todo se me va, el Señor no se va, al contrario, viene más intensamente, ¿no? Bueno, pues este es el último número que hemos visto hoy. Como veis, si miráis el reloj, pues es tardísimo. Y entonces no da tiempo ni para la otra canción que tenía preparada, ni para más, ¿no? Simplemente, pues para saludar a Yolanda, que la tenemos al otro lado, pues, digamos, del cristal en el control de sonido. Y bueno, pues pedirle que nos diga si ha habido alguna pregunta, porque creo que hay alguna pregunta pendiente que viene con el tema y que podemos contestar en estos minutillos que nos faltan. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Pues sí, nos ha llegado alguna pregunta. Dice, ¿conviene solicitar en tu parroquia el sacramento de la unción si tienes 65 años, aunque te encuentres bien? Gracias. Bueno, pues creo que lo hemos contestado, pero me alegro que haya esta pregunta así más concreta porque para que quede más claro. Hemos dicho que este sacramento es para las personas pues con un grado de enfermedad o de vejez que de alguna manera pues uno pues vea comprometida ya su vida o la vea en cierto riesgo y que haya gravedad. Por lo tanto, no está tan ligado a la edad, ¿eh? O sea, el decir, pues ya a partir de esta edad ya puede recibir uno la unción, pues bueno, depende. Es verdad que los párrocos, los capellanes de hospitales, etcétera, pues muchas veces ponen como una edad, digamos, orientativa, pero vamos, hoy tal como está, pues digamos, pues que la media de edad, la esperanza de vida es mayor, pues la verdad es que a los 60, 65 años una persona pues que no tiene ninguna enfermedad suele estar muy bien y por lo tanto pues lo más seguro es que no haya motivo suficiente para pedir el sacramento sin más, simplemente porque tengo esa edad. Pero bueno, pues esto depende de si la persona pues tiene una enfermedad y una debilidad, llega el momento, eso lo tiene que discernir bien, pues posiblemente también con el sacerdote. Bueno, ¿qué me aconseja usted? ¿Usted cree que puedo recibir la unción en el estado de salud que tengo o de edad que tengo? Y bueno, pues porque este sacramento es un sacramento, como todo, es un sacramento de fe. No es simplemente una especie de seguro que yo por si acaso nunca viene mal. Pues a ver, esto, cuidado porque podría alimentar incluso pues eso, una fe pues como la Iglesia nos indica que sea, ¿no? Y podría alimentar una especie de temor, el ese por si acaso, el ese estar así como más bien preparado, en fin, o sea que no depende tanto de la edad, aunque bueno, pues se pueda entender que cuando nos referimos a una edad avanzada, hombre, hoy en día los 60, 65 años no es una edad en principio muy avanzada, ¿no? Sino algunos años más, ¿no? En fin, pero siempre discernirlo y cuando se hacen esas unciones comunitarias en parroquias, en residencias, etcétera, bueno, pues el capellano, el sacerdote, en esos momentos puedes discernirlo con él muy bien. Bueno, pues nada, amigos, vamos a irlo dejando ahí, ¿no? Recordándoos hoy de una manera especial pues que tenemos abiertas las líneas de teléfono. Os recuerdo el teléfono de nuevo, el 91-822-8010, porque ahí podemos llamar y ofrecer nuestros donativos para colaborar con la campaña de mayo de Radio María. Así que ahí están abiertas esas líneas y nosotros pues lo que vamos a cerrar es el programa de hoy porque ya quedan muy poquitos minutos para las 9, la hora de escuchar al Padre Horta y su comentario precioso al Evangelio, a las lecturas del día.
Y nada, pues yo me despido en principio para dentro de 2 horas, donde nos escucharemos otra vez en el programa de La Voz del Papa, y aquí en el YOCAT, no hasta la semana que viene, porque no va a haber por la maratón que vamos a tener, sino hasta dentro de 15 días. Pues hasta entonces, amigos, y recordándoos que podéis escucharnos el programa, lo podéis descargar y compartir en el podcast de Radio María. Me despido con la bendición de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que paséis una muy feliz semana, amigos. Así finaliza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.